¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? ¿Podrá Othan disuadir a Ezra de divorciarse? ¿Qué pasará entre Efe y Othan? ¿Será la serie el final? Todo y más en nuestro video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Ezra y Othan sean felices, no olvides darle me gusta a nuestro video. Después del secuestro, empezamos a pensar que la relación entre Ezra y Othan era la correcta. Fue especialmente agradable reunir a toda la familia. Cuando Othan dijo que ya no tenía celos innecesarios, de repente todo se puso patas arriba. No le convenía a Othan ser tan paciente y volver a hacer una salida innecesaria. Si se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando cuando fue al lugar, no habría tenido que pasar por nada de esto ahora. Othan y Ezra llegaron al punto de la separación, ya que no se escuchaban como antes. Y ya se habían reunido por formalidad para asegurarse de que Atlas estuviera en un ambiente familiar. Si bien tuvieron una buena oportunidad de entenderse y mostrar un comportamiento más correcto, no pudieron volver a aprovechar esta oportunidad debido a malentendidos. Estaba muy molesta después de lo que dijo Ezra a Othan. Después de todo, no era agradable enfrentarse a malas acusaciones mientras preparaba una linda sorpresa de cumpleaños para Othan. Por eso ya no quiere casarse con Othan y seguir juntos. Por eso, quería hacer todos los trámites para el divorcio y que Othan lo firmara. Por supuesto, Othan no aceptará el divorcio. Othan querrá enmendar su error y continuar con su matrimonio. No será fácil calmar y seducir a Ezra. Othan también tenía un problema con Efe. Aprovechará la situación entre Othan y Ezra e intentará acercarse a Ezra. Lamentablemente, Efe no sabe lo que todos sabemos, es decir, el amor de Ezra por Othan. Por eso no creo que Efe tenga muchas posibilidades. Lo único que puede hacer Efe es enojar a Othan. Por supuesto, a Efe le gusta Ezra, pero Ezra definitivamente no estará con Efe. Lo único que Othan no entiende es cuánto lo ama Ezra. Por supuesto, sería un error culpar solo a Othan. Pero Ezra quería sorprender. ¿Qué más podía hacer? La única desgracia de Othan fue presenciar todo lo que Ezra dijo e hizo sobre la sorpresa. Desafortunadamente, se puede decir que Othan es víctima del guionista. Tanto es así que Ezra siempre atrapaba a Othan sin importar lo que hiciera. Por supuesto que no tanto, pero Othan fue víctima del guionista. Hay 6 episodios más por delante, ya que se dice que hará una final en el episodio 39. Por eso los guionistas decidieron separar una vez más a Ezra y Othan. Eventualmente, algunos capítulos más serán separados y reunidos. Piénsalo, incluso el sueño duró solo 3 episodios. Ojalá pudieran aguantar más con personajes y guiones más fuertes. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió en este episodio. Ezra también vino a la casa de Ruya y la señora Nilgun la invitó a pasar. El sueño no está en casa. Su madre le dice que Ruya fue a la farmacia y vendrá inmediatamente. Mientras tanto, Ezra dice que quiere usar el baño. Justo cuando iba al baño, las pinturas de Othan en la habitación de Ruya de repente llamaron su atención. Cuando entra en la habitación y ve que las paredes están completamente llenas de pinturas de Othan y recortes de periódicos, se sorprende y aterroriza. Inmediatamente quiere tomar sus cosas y salir de la casa. Sin embargo, cuando abre la puerta, están Ruya y Bars. Aunque Othan llamó persistentemente a Ezra, no pudo comunicarse con ella. Y rápidamente llega a la casa de Ruya. Cuando pregunta por Othan Ruya, su madre le dice que no está en casa. Cuando pregunta por Ezra, la señora Nilgun dice que nunca la ha visto. Sin embargo, el auto de Ezra está frente a la puerta y Othan no lo cree. Inmediatamente entra y comienza a buscar en las habitaciones una por una. En la última habitación, ve recortes de periódicos y revistas con sus propias fotografías. Enojado, le pregunta a la señora Nilgun dónde está Ezra. Bars y Ruya, por otro lado, llevaron a Ezra a un almacén y la ataron. Graham está muy perturbado por la presencia de Ezra. Justo cuando estaba a punto de tomar una herramienta cortante y matar a Ezra, llegó la paz y se lo impidió. Othan, por otro lado, está muy enojado con la señora Nilgun y le pide a Ezra que le muestre dónde está. El sueño, en cambio, se comporta como un enfermo mental. Va a Ezra y le dice que ha estado enamorado de Othan desde la escuela. Luego tapa la boca de Ezra. Mientras tanto, Othan y Nilgun partieron. La señora Nilgun les informa que vinieron en secreto. Othan va al almacén sin darse cuenta de nada. Mientras intentaba ver y salvar a Ezra, cuando entró sin entender las advertencias de Ezra, Bars se golpea la cabeza con madera y deja inconsciente a Othan. En la empresa, Musa no puede llegar a Othan. Él llama a Ezra justo después. Sin embargo, tampoco puede llegar a Ezra.
Ahora estaba atrapado en Ozan y atado al costado de Ezra con las manos atadas. Sin embargo, tanto Ezra como Ozan olvidan su situación y comienzan a discutir. Especialmente cuando Ezra escucha que Ozan no informó a la policía, comienza a enojarse más. Por otro lado, Ruya y Bars ya no saben qué hacer. A Bars se les ocurre pedir dinero y deciden pedirle dinero a Musa. Cuando Bars y Nilgunam salieron del almacén, Ruya fue inmediatamente a Ozan y le dijo que lo sentía mucho. Ozan, por otro lado, intenta persuadir a Ruya para que los resuelva. Sin embargo, Ruya no está convencida y estrecha los lazos entre Ezra y Ozan. Mientras tanto, Bars llama a Musa y le pide 10 millones de liras y le advierte que no informe a la policía. Musa le cuenta a Eiko sobre la situación. Eiko inmediatamente le cuenta a Elif sobre el incidente. Sin embargo, cuando le dice a Elif, todos en la casa pueden escucharlo porque el altavoz del teléfono está encendido. Mientras tanto, Ezra y Ozan se han calmado. Se disculpan entre ellos por sus errores. Ezra se disculpa con Ozan, especialmente cuando Ozan dice que Atlas no quiere morir antes de llamarlo padre. Se emocionan mucho por la situación en la que se encuentran y entienden mejor sus necesidades mutuas. Mientras tanto, Eiko y Musa van al barrio. La familia Ertanifeta Ucondiresis MR Ucondiresis Team hacen un plan para salvar a Ozan y Ezra y parten de inmediato. Ozan y Ezra están tratando de desatar sus cuerdas. Menexe, y Alnifeta Ucondiresis MR Ucondiresis Team me encuentran en el almacén adecuado. Y hacen un plan para entrar al almacén, aunque no se pongan de acuerdo. Mientras tanto, Ozan escucha la voz de su madre. En ese momento, son atrapados por Bars. Y Bars conecta a todos con el almacén. Sin embargo, a medida que aumenta el número de personas en el almacén, Bars y Ruya no saben qué hacer. En ese momento, la policía salta al almacén y atrapa a Bars y Ruya. Así todos se salvan. Todos van al restaurante y comen juntos. Mientras tanto, Neriman está comiendo y se entera de que Zeino y Musa estaban comprometidos e informan a todo el vecindario. Luego le dice que a alguien le gusta Zeino y quiere venir a verlo. Cuando Moisés escuchó esto, se enojó mucho. Sin embargo, Zeino está muy enojado con Musa porque no le propuso matrimonio. Inmediatamente acepta lo que dijo Neriman y dice que pueden venir a verlo. Musa se enoja y se levanta y se va. Por la noche, todos se retiran a sus casas. Ozan y Ezra comenzaron a cortejarse por la noche en su casa. Cuando es hora de irse a la cama, Ozan acude a Ezra con el pretexto de ser curioso. Después de hablar con Ezra, Atlas viene y dice que quiere quedarse con sus padres justo cuando sale. Gracias a Atlas, Ezra y Ozan se dan cuenta de lo que no podían decirse. Elif y Eiko están muy emocionados porque piensan que tendrán un hijo. Sin embargo, se sienten un poco tristes cuando el resultado de la prueba es negativo. A la mañana siguiente, Ezra encuentra una caja roja en el armario mientras organiza las cosas. Dentro de la caja está la bola de nieve que Ezra compró para Ozan y luego se enojó y la rompió. Cuando Ezra lo ve, se alegra mucho de no haberlo tirado. Elif, por otro lado, pensó en el resultado de la prueba toda la noche e hizo planes en su mente. Por otro lado, Zeino no está contenta con la situación en la que ha caído. Aunque no quiere, le pide ayuda a Menexe para salir de esta situación en la que ha caído solo para fastidiar a Moses. Ozan ha ido a la empresa mientras habla con Musa, se da cuenta de que Musa está de mal humor. Cuando le pregunta a Musa, Musa se enoja mucho y deja a Ozan. Luego, mientras Ozan intenta alentar a Musa, Ezra intenta consolar a Zeino. Sin embargo, Musa tiene miedo de casarse porque siempre vive solo. Mientras tanto, Elif llevó a su madre con los consejos que recibió del peluquero Neriman y comenzó a visitar las fuentes. Z Ucondiresis MR Ucondiresis T, por otro lado, no pudo entender esto. Mientras tanto, Ezra está considerando una fiesta sorpresa para el cumpleaños de Ozan. Por eso, Ozan ve un Mac sugerido por AF mientras habla. Sin embargo, después de eso, cambia y dice que no estará celoso de Ezra de esta manera y continúa su camino sin dudarlo. De camino a casa, Eiko se da cuenta de que le contó a Neriman sobre la situación entre ella y Elif. Todos los que vienen delante de él le dicen Eiko, vamos, tú puedes, y apoyan a Eiko. Neriman explicó esta situación a todo el vecindario. Cuando Eiko llega a casa y se enfada con Elif, intenta que Elif beba el agua que llena de las fuentes para calmarla. Mientras tanto, Ezra fue a ver el lugar con Efe. Cuando Ozan se entera de que se han ido, trata de calmarse de nuevo. Por la noche, Ozan y Eiko fueron a Musa para apoyarlos. Sin embargo, Musa está muy molesto y enojado con Zeino. Mientras tanto, alientan a Musa y lo convencen de que se case con Zeino.
Sin embargo, piensan a quién le confiará una tarea de pedirle a Zeyn a Musa. Me viene a la mente Emeraldam. Aunque al principio no lo acepta, cuando escucha que Menex está allí por Zeino, acepta de inmediato y todos van a la casa de Zeino a preguntar por Zeino. Sin embargo, cuando ZU con diresis MRU con diresis T llega a casa, las cosas empiezan a confundirse. Cuando Menex le da Zeino al otro hombre, las cosas empiezan a complicarse. Cuando Musa no pudo soportar esta situación y golpeó al otro, la habitación golpeó a Musa. Cuando todos se retiran a sus hogares, Musa y Zeino se quedan solos. Y Musa le dice a Zeino que quiere casarse. Mientras tanto, Ozan y Ezra hablan sobre lo que se dijeron antes en el camino. Y Ozan ahora quiere actuar más cerca. Asimismo, Ezra quiere estar cerca de Ozan. Justo en este momento, cuando llama Fe, Ozan se contiene para no pensar mal. Cuando llega Ozan, Ezra dice que su teléfono está sonando. Sin embargo, Ozan se siente muy mal cuando Ezra dice que fue su madre, Nefe, quien llamó. Y termina una noche romántica antes de que empiece y dice que se va a dormir. Por la mañana, Ozan quiere ir a la empresa inmediatamente antes del desayuno. Ezra, por otro lado, no se dio cuenta de que había algo en la actitud de Ozan. Cuando Ozan fue a la empresa, aunque estaba molesto porque no se recordaba su cumpleaños, el punto en el que se aburrió es que se mintió a sí mismo anoche. Cuando habla de los eventos con Musa, Musa dice que Ezra definitivamente sabe algo. Ezra continúa preparándose para el cumpleaños de Ozan con todas sus fuerzas. Justo en ese momento, cuando entra Ozan, Ezra se enoja con las personas en la habitación. Cuando Ozan quiere hablar con Ezra, Ezra encuentra una excusa y no quiere hablar con Ozan. Posteriormente, mientras continúa con los preparativos en el lugar, al escuchar su conversación con Efe, piensa mucho para sí mismo y decide acudir al lugar. Cuando ven a Ozan camino al lugar, todos se esconden y solo Ezra permanece en el medio. Sin embargo, Ozan está muy enojado y cuando ve a Ezra frente a él, le dice muy malas palabras. Ezra no sabe qué hacer ante lo que dice Ozan. Mientras Ozan habla, Ezra se enfada mucho y en ese momento Echo no aguanta y grita, "¡Ya basta!". Echo y todos los demás aparecen en ese momento y Ozan queda muy sorprendido. Sin embargo, Ezra está muy triste y se va de inmediato. Aunque Ozan la persigue y se disculpa, Ezra está muy molesta. En ese momento, se quita el anillo del dedo y lo pone en la mano de Ozan. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que sucede en nuestra serie. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós, adiós.